Bienvenidos a esta tercera jornada de este curso que con tanto gusto estamos coordinando. Hoy vamos a tener una clase muy particular. El disertante Gastón Muria, todos lo conocen y obviamente no necesita ninguna presentación, pero yo tengo que decirles que además de ser un muy íntimo amigo desde hace muchos años, es una autoridad a nivel internacional en ventilación mecánica, de modo que todos tenemos muchas expectativas. Yo particularmente espero aprender mucho y seguramente también después de esto vamos a tener una interacción muy rica, sobre todo por el aporte de Gustavo Plotnikov, que es un líder de la kinesiología argentina, también como Gastón, un investigador reconocido internacionalmente. Así que, sin más preámbulos, le pedimos a Gastón que empiece su clase. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, muchas gracias. Vamos a empezar esto diciendo que algunas de las partes de esta charla van a ser especulativas y otra parte de la charla va a tener que buscar evidencias indirectas, porque si alguien pretende encontrar un ensayo clínico controlado de ventilación mecánica en pacientes COVID, difícilmente tenga suerte. Pero vamos a tratar de aproximar a la ventilación mecánica de estos pacientes, viendo si podemos hacer una analogía con alguna situación conocida. Yo quiero empezar la charla con una pregunta. Quiero sus opiniones acerca de si COVID-19 es distrés. Una de las cuestiones, una de las preguntas que se vinieron formulando en forma repetitiva. Muy bien, 60-40, no está mal. Bueno, cuando uno habla de distrés, uno habla de un síndrome cuyo diagnóstico es clínico, ¿sí? Y con unos criterios clínicos para hacer diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista anatomopatológico, el mecanismo, casi les diría, cardinal de lesión o el hallazgo de anatomía patológica que uno espera encontrar es el daño alveolar difuso. Este es el patrón característico de lo que llamamos distrés, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira los trabajos que han correlacionado el diagnóstico clínico con los estudios anatomopatológicos, y el estudio de Esteban es icónico en esto, lo que uno puede ver es que son muy poquitos los pacientes que tienen distrés clínico que realmente tienen daño alveolar difuso. Sin embargo, cuando uno mira los estudios post-mortem de los pacientes que murieron con COVID-19, la fase exudativa del daño alveolar difuso se observa en todos los casos, con lo cual podemos discutir si el distrés es distrés. Lo que no podemos discutir es si COVID-19 es distrés. COVID-19 es la muestra más pura de pacientes con daño alveolar difuso que uno puede encontrar, con lo cual uno tiene que asumir que el COVID-19 es distrés. A lo mejor tiene algunas características particulares y distintivas, como vamos a ver, pero no hay ninguna duda de que el COVID-19 es distrés. Entonces vamos con la segunda pregunta, una pregunta que probablemente no nos hayamos formulado con mucha frecuencia, pero que yo escucho permanentemente, que estos pacientes tienen un pulmón con determinadas características. Mi pregunta es si estos pacientes tienen un pulmón duro. Nuevamente, casi ahora 70-30 a favor del pulmón duro. Vamos a ver qué podemos mirar en esto. Gattinoni hace ya muchos años, ya el baby lung es mayor de edad, lo que hizo fue correlacionar la cantidad de tejido residual inflado con la compliance estática que los pacientes tenían. Y lo que encontró es que cuando uno
extrapola la línea de los datos experimentales, la línea de regresión de los datos experimentales, a una situación hipotética nunca cumplible en los pacientes con distrés de 100% de tejido residual aireado, los pacientes tienen 60 mililitros por centímetro de agua de compliance. Esto es una compliance estrictamente normal para un paciente intubado y acostado en su cama. Con lo cual, lo que establece Gattinoni es que el pulmón del paciente con distrés no es un pulmón duro, sino que es un pulmón pequeño. ¿Qué pasa en los pacientes con distrés? Esto es igual. Bueno, esencialmente en este mismo estudio de anatomía patológica, un estudio que se hizo en los casos de muerte del norte de Italia, la primera ola de la pandemia, así como les decía que la fase exudativa estaba presente en el 100% de los casos, ninguno de los pacientes había progresado a la fase fibrótica. Esto es, la fibrosis del tejido no explicaba el aumento de la elastancia, con lo cual seguramente el aumento de la elastancia que estamos acostumbrados a ver en todos estos pacientes era una consecuencia del colapso alveolar y la reducción del tamaño del parénquima pulmonar disponible para la insuflación. ¿Por qué los pacientes con COVID-19 tienen insuficiencia respiratoria? ¿Por qué tienen hipoxemia severa? Muy bien. 60% le atribuyen algún componente a la difusión. Veamos. Esto es una gelatina. Una gelatina que sacamos del molde, y cuando la sacamos del molde la gelatina se deforma. Y se deforma de una manera irregular, en donde la deformación es mayor en la base y menor en la parte superior. Y esto tiene que ver con que la gelatina está expuesta al estrés mecánico que representa el propio peso de la gelatina. Si en vez de imaginarnos esto como un bloque único, nos lo imagináramos como capas de gelatina superpuestas, las capas de abajo estarían expuestas al peso de muchas más capas que las capas de arriba. Con lo cual la deformación, el escurrimiento que se genera sobre estas capas de gelatina es mayor y es mayor la deformación. Si esta gelatina la volvemos a poner en el molde, la gelatina vuelve a tomar la forma que tenía. Obviamente la gelatina sigue haciendo una presión cada vez mayor de arriba hacia abajo sobre el molde y el molde le contesta con una presión de igual intensidad y dirección contraria. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La presión en la interfase aumenta de arriba hacia abajo. Si la gelatina es el pulmón y el molde de la gelatina es la caja torácica, el precio que pagamos por tener una determinada densidad pulmonar es un gradiente de presión pleural que se hace cada vez más importante a medida que vamos descendiendo con respecto a la altura del pulmón. Y esto genera la falsa apariencia de un desplazamiento de las curvas presión-volumen de las regiones no dependientes del pulmón y de las regiones dependientes del pulmón hacia la izquierda o hacia la derecha, y esto determina unos cambios en los volúmenes pulmonares. En las regiones no dependientes, el pulmón aumenta su volumen, las unidades aumentan su volumen, mientras que en las regiones dependientes las unidades tienden a colapsarse o eventualmente lo hacen. En una situación de ausencia de gravedad, digamos, las unidades pulmonares estarían todas exactamente de la misma forma, del mismo tamaño, y las curvas presión-volumen regionales, tanto de las regiones dependientes como de las no dependientes, estarían exactamente en la misma posición. La consecuencia de esto es que cuando insuflamos, cuando ventilamos, cuando generamos cambios cíclicos de presión en la vía aérea, esto genera cambios de volumen relativos en las diferentes regiones pulmonares que tienen que ver con su propia relación presión-volumen. Por lo tanto, en las unidades de las regiones no dependientes, los volúmenes pulmonares al final de la expiración son muy altos, pero es muy poca la ventilación que se dirige hacia esas regiones, mientras que los volúmenes pulmonares de fin de expiración son mucho más bajos en las regiones dependientes, pero es ahí a donde se dirige la mayor parte de la ventilación y esto puede tener consecuencias importantes. Cuando se definió inicialmente el distrés, se lo pensó como una enfermedad homogénea y cuando aparecían las placas de estos pacientes estaban todas veladas y de hecho la definición incluía la afectación de 4 cuadrantes. Sin embargo, cuando empezamos a ver las imágenes tomográficas, nuevamente Gattinoni ha sido
un motor en esto, lo que se veía es que la distribución a lo largo del eje gravitacional de los infiltrados era muy diferente y que en las regiones dependientes del pulmón los infiltrados eran mucho más marcados que en las regiones no dependientes del pulmón. Las primeras especulaciones tuvieron que ver con que las regiones dependientes del pulmón tienen mayor perfusión, y teniendo mayor perfusión, como podía generarse más edema o cosas por el estilo. Gattinoni, con una aproximación pragmática y de una inteligencia como la que nos tiene acostumbrados, dio vuelta a los pacientes y vio que en el solo gesto de darlos vuelta, de ponerlos de supino a prono y de prono a supino, los infiltrados se redistribuían, asumiendo que esto era simplemente una cuestión gravitacional y de presiones superimpuestas. Así denominó a esto el pulmón de esponja, ¿sí? Y este es otro de los criterios que se han aplicado a lo largo de la historia. ¿Por qué tiene hipoxemia un paciente con distrés? Bueno, cuando un paciente con distrés pasa de este escenario a este otro escenario, pasa a tener hipoxemia y disnea. Pasa a tener hipoxemia porque tiene un montón de shunt, pasa a tener disnea porque tiene una compliance muy deteriorada, una elastancia muy aumentada, probablemente, como decíamos, porque tiene una cantidad de tejido residual aireado mucho menor para recibir el volumen pulmonar. ¿Qué pasa en los pacientes con COVID-19? Hay una situación en el medio que se hizo famosa, que la empezamos a ver por todos lados, que eran pacientes que tenían muchísima hipoxemia y sin embargo no tenían disnea. La hipoxemia feliz y algún otro nombre de estas características que se le dio en la desesperación por encontrar alguna explicación y alguna información adicional. Entonces eran pacientes que tenían infiltrados, que tenían una hipoxemia a veces muy severa y sin embargo no tenían un deterioro de la mecánica respiratoria, sus pulmones tenían una elastancia normal y por eso probablemente no tenían disnea. Así como decíamos que ninguno de los pacientes había llegado a la fase fibrótica y que todos tenían daño alveolar difuso, había que explicar de alguna manera que estos pacientes tenían hipoxemia por un mecanismo que probablemente fuera distinto o adicional, por lo menos, a los mecanismos de hipoxemia tradicionales de los pacientes con distrés. Y nos encontramos con dos cosas. En primer lugar, la incidencia de trombos en los vasos arteriales pequeños en estos pacientes parece ser una incidencia más alta que la que está informada en las anatomías patológicas de los pacientes con distrés, pero además de esto, la otra cosa que se ha visto es el desarrollo de nidos vasculares que pueden funcionar como áreas de shunt, proliferación vascular, probablemente a partir del factor de proliferación vascular dependiente del endotelio, ¿sí? Y que esto está con mucha frecuencia en los pacientes y esto puede ser que explique mucho shunt intrapulmonar que no tiene que ver con colapso alveolar, sino con neoformación vascular. Así que puede ser que haya un mecanismo de hipoxemia en los pacientes con COVID-19 diferente o adicional al mecanismo de hipoxemia que después eventualmente puede ocurrir. Porque una vez que estamos en esta situación, digamos, podemos pasar a esta otra situación esencialmente por tres mecanismos: por progresión de la enfermedad, por lo que podríamos llamar injuria pulmonar inducida por la ventilación, sea ventilación mecánica o espontánea, lo que hace un tiempito se puso de moda como PECILI, ¿sí? O porque puede ser también por la intoxicación con fluidos, puede ser también por la sobrecarga de líquidos que aumenten el edema pulmonar intersticial. Si bien estos pacientes tienen aumento de la permeabilidad, son particularmente susceptibles, como vamos a ver, a la transudación de fluidos. Y esto puede ser lo que tiene que ver con estas dos situaciones que con cierta grandilocuencia Gattinoni bautizó fenotipos L y H de baja elastancia y alta elastancia, low and high, digamos, y que probablemente no sean otra cosa que dos estadios evolutivos diferentes de la enfermedad, más que dos tipos de respuesta diferentes de los pacientes. Y esto es lo que les decía. Si uno correlaciona la presión hidrostática con el agua extravascular pulmonar, uno puede ver que la curva de un paciente normal tiene esta forma y la curva de un paciente con aumento de la permeabilidad está claramente desplazada hacia la izquierda, de manera que a iguales presiones hidrostáticas la cantidad de agua extravascular que se genera es muy distinta, es muy superior cuando hay aumento de la permeabilidad, con lo cual estos pacientes con aumento de la permeabilidad son particularmente susceptibles a la sobrecarga de volumen y al aumento de las presiones hidrostáticas y a la transudación de fluidos.
Vamos a hablar un poquito de la ventilación protectora, asumiendo entonces que más allá de algún grado, algún mecanismo adicional de hipoxemia, lo que tenemos que hacer es ventilar pacientes con distrés cuando ventilamos pacientes con COVID y ver qué es lo que tenemos que hacer al respecto. La historia grande de la ventilación mecánica protectora comienza el 5 de febrero de 1998. Ese día aparece publicado en New England el primer ensayo clínico controlado randomizado, demostrando que una determinada estrategia ventilatoria podía bajar la mortalidad de los pacientes con distrés. Dicho de otro modo, algunos de los pacientes que creíamos que se morían de distrés se morían de ventilación mecánica, eran muertes iatrogénicas y absolutamente evitables. Este trabajo se publicó conjuntamente con otro trabajo negativo y hubo otros 2 trabajos negativos más dando vuelta. Y venir de un país como Brasil, porque el primer mundo es bastante hegemónico en esto, digamos, hizo que este trabajo fuera bastante discutido, bastante criticado. Finalmente, 2 años después, aparece el trabajo de Layer 10 Network, un trabajo muy grande, con muchos pacientes, en el cual se establece esencialmente que una ventilación protectora realmente mejoraba la mortalidad de los pacientes, de alguna manera datos confirmatorios del trabajo de Amato previo. ¿Y qué establece? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el trabajo dice, utilice un BT de 6.000 litros kilo de peso corporal predicho y elige una combinación de PIP, fracción inspirada de oxígeno, que determina una saturación entre el 88 y el 92 de esta tablita. Digamos, si uno, estando en esta posición 0,712, tenía una saturación mayor del 92, tenía que correrse para la izquierda, y si tenía una saturación menor de 88, se tenía que correr un punto a la derecha hasta que uno quedaba entre el 88 y el 92% de saturación. Este trabajo fue recibido con mucho beneplácito, fue tanta la excitación que incluso uno de nuestros críticos metodológicos más inteligentes y más estrictos, como Martin Tobin, llegó a decir que era la culminación de una era de investigación en el síndrome de distrés respiratorio. Ahora, ¿qué sabíamos al final de esa era? Lo que sabíamos al final de esa era era que 6.000 litros kilo eran mejores que 12, pero no teníamos la más mínima idea de si eran buenos. Digamos, podría ser que 4 u 8 hubieran sido mejores que 6, y por el diseño de este trabajo era imposible saberlo. Y con respecto a PIP no sabíamos absolutamente nada, porque esencialmente las 2 ramas habían utilizado exactamente la misma estrategia para el manejo de la presión positiva al final de la expiración. Hace muy poco, relativamente, aparece ya muchos años después del trabajo de Layer 10 Network, 15 años después, el niño terrible de la ventilación mecánica lo hace de nuevo. Marcelo Amato vuelve a publicar un ensayo icónico en donde lo que hace es hacer un pool de datos con 9 ensayos clínicos que tenían datos de ventilación mecánica y datos de mortalidad, y hace un análisis, no un intention to treat, sino un análisis mirando lo que efectivamente se había hecho en cada uno de estos pacientes. Y estos 2 puntos, tanto el pool de datos como el análisis hecho sobre los datos reales y no sobre lo que se pretendió hacer, son la clave un poco del trabajo. ¿Qué es lo que encuentra el trabajo? Ahora lo vamos a ver en mejor detalle eso, pero ¿qué es lo que encuentra el trabajo? Que los únicos elementos que determinan o que predicen independientemente de la mortalidad son el Apache 2 al ingreso, como era de esperar, ¿sí? Y la driving pressure. Ni el BT, ni la PIP, ni nada de lo que en ese momento pensábamos que podía ser el determinante de la mortalidad en estos pacientes. Para entender los resultados de Amato, yo quiero venir a un trabajo también del grupo de Gattinoni, y para mi gusto subexplotado, por completo subexplotado. Lo que hace Croti, Estefanía Croti, lo que hace es analizar con tomografía en unos pacientes con distrés, la frecuencia de apertura de las unidades que estaban colapsadas, aumentando la PIP, y luego la frecuencia de colapso de las unidades que estaban abiertas a medida que la PIP iba siendo descendida. Y lo que encuentro son 2 histogramas de una forma muy similar, ¿sí? Pero desplazados en fase, desplazados a lo largo del eje de presiones. Y lo que encuentra es que la máxima frecuencia de colapso ocurre en 5 centímetros de agua, mientras que la máxima frecuencia de apertura ocurre en 21 centímetros de agua. Esto es un desplazamiento en el sentido de las presiones de 16 centímetros de agua entre un histograma y el otro histograma. ¿Por qué es importante esto? Porque el mecanismo de lesión pulmonar
inducido por la ventilación, probablemente más importante, es la presencia de colapso y reapertura, y cada ciclo tidal representa una pequeña maniobra de reclutamiento, en donde uno aplica durante la inspiración una presión más alta que la que va a sostener durante la expiración, y este puede provocar que unidades que durante la expiración están cerradas se abran durante la inspiración y vuelvan a colapsarse durante la expiración. ¿Es importante el reclutamiento tidal? ¿Es importante esta maniobra de reclutamiento que ocurre en cada uno de los ciclos respiratorios? La respuesta es sí. Este es un trabajo del grupo de Alison Froese, quien nos enseñó muchísimo de cómo se distribuye la ventilación con radioscopía, porque este era el método que tenía disponible en su momento, en donde lo que hace es ventilar a algunos conejos con ventilación de alta frecuencia y con ventilación tidal. De manera que las presiones de la media de la ventilación de alta frecuencia y las presiones expiratorias de la ventilación tidal son las mismas. O sea, la diferencia es, estos tienen esta presión, estos tienen la misma presión, pero además arriba de esa presión sobreimponen ciclos tidal. Después de ventilarlos un buen rato de esta forma, lo que hace es una maniobra de reclutamiento a cada uno de los animales, y lo que encuentra es que estos animales reclutan y estos animales no reclutan. Y no reclutan porque todo lo que podían reclutar lo habían reclutado a través de estos ciclos tidal en cada una de las respiraciones. Por lo tanto, el reclutamiento tidal existe, y si uno tiene la posibilidad de ver a un paciente al que lo desconecta y lo vuelve a conectar con un medidor de bandas, un pletismógrafo de bandas conectados simultáneamente, uno ve qué tan rápido, y realmente es muy rápido, el paciente recupera los volúmenes pulmonares que tenía antes de la desconexión. Alejandro Brum, querido amigo chileno que vamos a tener el honor de tener el jueves que viene en la mesa redonda, es un investigador brillante, ¿sí? Y tremendamente creativo. Lo que hizo Alejandro Brum en un tomógrafo multislice es, en lugar de utilizar las capacidades del tomógrafo para escanear muy rápidamente el tórax de un paciente, lo que hizo fue dejar el aro del tomógrafo, dejar el scout puesto exactamente en la misma posición y hacer muchos cortes a lo largo del ciclo respiratorio del paciente. Esto, que en realidad se ve acá como una animación, no es otra cosa que un gráfico de barras en donde están las barras una al lado de la otra, y esto da la sensación de movimiento, pero en realidad no es otra cosa que un gráfico de barras. Cada una de estas barras es una lectura, y lo que hace el soft es determinar cuáles son las áreas que están bien aireadas, cuáles son las que están pobremente aireadas y cuáles son las que están colapsadas. De suerte que la diferencia entre picos y valles del área colapsada representa el colapso y reapertura. Como ustedes pueden ver en estas 4 estrategias ventilatorias que se han empleado, el principal determinante de la profundidad de estas oscilaciones del área negra es el volumen corriente, o lo que podríamos llamar la driving pressure de todas formas sin ningún problema. Cuando uno lleva el BT a 12 mililitros kilo, estos pacientes tienen la mayor oscilación entre colapso y reapertura que uno podría tener. Con lo cual, de alguna manera, lo que estamos viendo es justamente lo que veníamos analizando. Miremos un momento este modelo de Crotty en funcionamiento. Digamos, cuando este modelo está hecho con los datos de Crotty, ¿sí? Este modelo está hecho con las mismas medias y los mismos desvíos estándar que tenía Crotty. Si ustedes ven estos histogramas, si en vez de verlos como histogramas los ven como curvas acumulativas, esto se parece mucho a los limbos inflacionario y deflacionario de la curva presión-volumen del sistema respiratorio que están acostumbrados a ver. Fíjense lo que pasa. Cuando nosotros aumentamos la PIP, ¿sí? Modificamos la cantidad total de colapso que hay en el sistema, pero no necesariamente generamos colapso y reapertura. Sin embargo, cuando uno aumenta el nivel de driving pressure, empiezan a aparecer colapso y reapertura que eventualmente pueden transformarse en un mecanismo de lesión pulmonar. Así que cuanto mayor sea la driving pressure, mayor va a ser, como presuponíamos a través del trabajo de Alejandro Brum, mayor va a ser la magnitud del fenómeno de colapso y reapertura que vamos a estar viendo. Así que, en definitiva, digamos, a partir de este trabajo resulta bastante claro por qué el volumen corriente puede ser un mecanismo de injuria pulmonar inducido por la ventilación mecánica o la driving pressure, que
aun cuando están claramente relacionados, vamos a ver más adelante que no son lo mismo. Y la otra cosa que hace interesante particularmente al trabajo de Marcelo Amato del 2015, el que encuentra que la driving pressure es un factor predictor independiente, como les decía, es que hizo un pool de datos. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un único ensayo clínico controlado, tiene dos grupos de pacientes, los que tuvieron 6 y los que tuvieron 12, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer pool de datos, empieza a tener trabajos en donde cada uno de los grupos apuntó a diferentes volúmenes corrientes. Por lo tanto, uno comienza de alguna manera a completar la escena de los volúmenes corrientes, de manera de poder establecer no ya si 6 es mejor que 12, sino cuál es el mejor volumen corriente que uno podría estar utilizando. Pero además, al haber hecho un análisis no intention to treat, sino haber analizado lo que realmente se hizo, aparece otro elemento interesantísimo. Digamos, si yo mandara a todos ustedes, les pidiera por favor que le pusieran al paciente de cama 4 6 mililitros kilo, ¿cuántos de ustedes piensan que pondrían exactamente el mismo volumen? Primero, cuando para calcular el peso corporal predicho, lo medirían al paciente. Seguramente habría diferencias en la medida que haga uno y que haga otro de la estatura del paciente. Después de esto, redondearían. Después de esto harían un cálculo y harían otro redondeo más. Y después de todo esto calcularían un determinado volumen corriente y volverían a redondear, porque seguramente si le diera 512 mililitros de volumen corriente esta cuenta, alguno pondría 500, otro pondría 520, y lo que es más, alguno a lo mejor pondría 550 o pensaría que los volúmenes pueden ser de a 50, de a 70, de a 100 mililitros. Y esto, en definitiva, haría que aparezca esto, que en lugar de ver una barra en donde todos los pacientes están juntos, aparezca un histograma de frecuencias en donde estos pacientes, ¿sí?, terminan de completar el rango de los volúmenes corrientes, ¿sí? A partir de este pool de datos y de este análisis de lo que efectivamente se hizo, Marcelo Amato logra obtener una curva que relaciona la driving pressure con la mortalidad a lo largo de todo el rango de driving pressure, y lo que encuentra es que cuando la driving pressure es mayor de 16 centímetros de agua, los pacientes se mueren más que cuando la driving pressure es menor de 16 centímetros de agua. En realidad, esto es un continuo. Cada centímetro de agua que aumenta la driving pressure aumenta un 2,5% de la mortalidad, pero en definitiva 16 centímetros de agua es la driving pressure que separa a los pacientes que se mueren más que la media de los que se mueren menos que la media. Y este es probablemente el principal hallazgo de Marcelo Amato. Y de todos modos, si ustedes piensan en los datos de Crotty, es el mismo número que separaba a los pacientes que tenían colapso y reapertura de los que no tenían colapso y reapertura. Más de 16 centímetros de agua, los pacientes tenían colapso y reapertura, menos de 16 centímetros de agua no tenían colapso y reapertura. Se puede especular con que la driving pressure y el volumen corriente en definitiva son lo mismo. Hay una relación presión-volumen del sistema respiratorio, y habiendo una relación presión-volumen del sistema respiratorio, uno puede decir BT y driving pressure es exactamente lo mismo. Sin embargo, aun cuando son dos variables estrictamente relacionadas, no son lo mismo, ¿sí? La driving pressure correlaciona muy bien con el volumen corriente, pero en realidad la driving pressure es igual al volumen corriente por la elastancia. Y en el trabajo, en el pool de datos de Marcelo Amato, estas son las elastancias de los pacientes. Como ustedes pueden ver, constituyen una nube, no hay una elastancia única. Cada paciente tiene su propia elastancia y por lo tanto cada paciente tiene su propia relación entre driving pressure y volumen corriente. Así quedan definidos en este mapa, que es una gentileza de Marcelo, quedan definida una relación entre los volúmenes corrientes y las driving pressure que determinan toda esta nube de puntos. Obviamente con una zona de puntos concentrada alrededor de los bajos volúmenes corrientes, porque este fue el target de los trabajos, y otra alrededor de los altos volúmenes corrientes. Pero sin embargo, como ustedes pueden ver, es una nube continua de puntos a lo largo de todo el eje vertical y de todo el eje horizontal. ¿Y qué es lo que podemos mirar acá? ¿Qué es lo que mira Marcelo Amato con esto? Lo que hace es analizar a pacientes que tuvieron la misma driving pressure, pero distinto volumen corriente, y encuentra que no hay ninguna diferencia en la mortalidad. Y analiza pacientes que tuvieron el mismo volumen corriente, pero diferente driving pressure, y encuentra que la mortalidad claramente correlaciona
con la driving pressure que está siendo utilizada. Esto ya lo había mostrado, ya lo había identificado Elisa Estensoro en un trabajo del 2002, digamos, como un elemento trascendente de la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, probablemente, porque era un elemento trascendente determinante de la mortalidad de los pacientes con distrés. ¿Por qué la driving pressure y no el volumen corriente? En los comienzos de la ventilación mecánica a todos los pacientes los ventilábamos igual. No importaba el tamaño y todos los pacientes tenían unos volúmenes corrientes absolutamente desmesurados. Con el tiempo entendimos que probablemente correlacionar el volumen corriente con el peso de los pacientes pudiera ser una buena manera de estandarizar los volúmenes corrientes que íbamos a utilizar. Sin embargo, lo que vimos después, que cuando esta señora pasó de pesar 55 kilos a pesar 110 kilos, sus pulmones esencialmente no habían cambiado de tamaño. Había cambiado su peso corporal, pero no habían cambiado sus pulmones, con lo cual podíamos asumir que no era el peso corporal del paciente el que nos importaba, sino el peso corporal predicho, y ahí empezamos a calcular el peso corporal predicho a partir de la medición de la talla, con algunas fórmulas a partir de la medición de la talla. Más adelante nos dimos cuenta de otra cosa. Nunca habíamos considerado cuánto era la cantidad de pulmón que teníamos disponible para la ventilación mecánica. Si estos dos pacientes tienen el mismo sexo, la misma talla, sin embargo, no tienen la misma cantidad de pulmón disponible. Así que lo razonable no hubiera sido correlacionar el volumen corriente con el peso teórico del paciente, sino con la cantidad de tejido pulmonar aireado que el paciente tuviera. Obviamente, si bien hay tomógrafos cuyo soft permite calcular el peso del pulmón, la cantidad de tejido residual aireado y todas estas cuestiones, aunque lo tuviéramos todos disponibles, ese tomógrafo, no parece muy práctico trasladar a los pacientes todos los días al tomógrafo para ver cuál es la cantidad de tejido residual aireado que el paciente tiene y a partir de ahí setear el respirador. Sin embargo, vuelve Gattinoni a ayudarnos al demostrar que hay una muy fuerte correlación entre la compliance y el tejido residual aireado de los pacientes. Así que en lugar de ventilar por kilogramo de pulmón aireado, podríamos ventilar por compliance estática, porque estas dos medidas están fuertemente correlacionadas. Y como compliance es igual a BT sobre delta P, una simple simplificación determina que lo que tenemos que hacer es ventilar por delta P, driving pressure, ¿sí? Lo que hace ventilar por driving pressure es ajustar el volumen corriente exactamente a la cantidad de tejido residual aireado que los pacientes tengan, independientemente del sexo, independientemente de la edad, independientemente del tamaño corporal. Digamos, ajustan la ventilación a la cantidad de tejido residual aireado que el paciente tiene y probablemente este sea el principal elemento por el cual la driving pressure ha demostrado mejorar la mortalidad. ¿Qué pasa con PIP? ¿Sí? Cuando uno se fija qué pasa con PIP, la cosa se pone mucho más interesante y mucho más divertida, y mucho más escabrosa también y mucho más especulativa. ¿Cómo setean PIP? ¡Wow! No pensé que se ponían tantos balones esofágicos en la Argentina. Bueno, la mitad por mecánica, ¿sí? Un tercio, un poquito más de la mitad, un poquito más de un tercio por la tabla y un porcentaje chiquito, pero yo creo que más alto que el real por la presión esofágica. Veamos un poquito las cosas. Se ha especulado con que PIP podía reducir la lesión pulmonar. En realidad esto no ha sido una especulación. Cuando uno mira los trabajos experimentales, son absolutamente contundentes y la respuesta es sistemática. PIP tiene un efecto protector sobre la injuria pulmonar inducida por la ventilación. Uno mira conejos, mira perros, mira chanchos, mira el animal de experimentación que quiera, órgano aislado, animal entero, lo que quiera. Cada vez que se intenta lesionar con una determinada estrategia los pulmones de los animales de experimentación, el agregado de PIP reduce la injuria pulmonar inducida por la ventilación. Esto es la evidencia experimental. Clara, contundente y sistemática. Ahora, cuando uno va a la evidencia clínica, PIP no tiene ningún efecto. Algo que no para de llamar la atención. Todos los trabajos que han intentado
ver si PIP tenía un efecto protector, son todos trabajos que han sido estrictamente negativos. Estrictamente negativos. Se han argumentado cuestiones técnicas de diseño o lo que sea, y todas estas cuestiones se han argumentado porque en definitiva nos resulta un poco extraño entender por qué existe esta diferencia tan categórica entre la evidencia experimental y la evidencia clínica. Cuando uno lo piensa en estos términos, hay que encontrar una explicación. Digamos, uno no puede decir toda la literatura experimental para un lado y la literatura clínica va para el otro y que no nos llame la atención. Evidentemente, hay algo que está pasando. ¿Es esperable que PIP reduzca el fenómeno de colapso y reapertura? En principio, si uno hace un mapa de pseudocolor de una tomografía de un paciente con distrés, uno lo que podría decir es que en términos genéricos y en términos groseros se deciden 3 áreas pulmonares. Un área pulmonar en las regiones no dependientes, en donde los alvéolos están abiertos durante todo el tiempo respiratorio. Una franja en las regiones dependientes del pulmón, en donde los alvéolos están colapsados durante todo el tiempo respiratorio, y una franja intermedia en donde los alvéolos se colapsan durante la expiración y son abiertos durante la inspiración. Y esta franja, que es la que tiene colapso y reapertura, es la que está más expuesta a la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. La diferencia entre PIP alta y PIP baja, en principio, debería definir la localización de esa franja amarilla, pero no necesariamente su magnitud. Con lo cual, podríamos decir que poniendo una PIP más baja, esa franja sube hacia las regiones no dependientes, y cuando uno pone una PIP más alta, esa franja se desplaza hacia las regiones dependientes. Digamos, ¿es esto cierto? Bueno, más o menos. Volvemos a los datos de Alejandro Brum. Cuando miramos esto, claramente el BT es el principal determinante del cambio en el tejido pulmonar no aireado. Sin embargo, si ustedes miran 2 pacientes que tienen el mismo BT, 6 mililitros kilo, uno tiene 9 centímetros de agua de PIP y el otro tiene 15 centímetros de agua de PIP, claramente también hay una diferencia en la magnitud del tejido pulmonar aireado que estos pacientes tienen. Entonces, cuando Alejandro me mostró estos datos, una vez que me invitó a dar unas charlas a Chile, digamos, yo me fui al hotel bastante enojado con mi modelo matemático, porque yo a mi modelo matemático le subía esto y sin embargo modificaba la cantidad total de colapso, pero no necesariamente el colapso y reapertura. Claro, si no había colapso y reapertura. Cuando a este modelo le subí el nivel de driving pressure, modificar los niveles de PIP modificaba claramente la magnitud del fenómeno de colapso y reapertura que uno podía estar viendo. Y este modelo, que lo había hecho yo y que era absolutamente lineal y que no tenía ninguna particularidad, realmente me costaba entender por qué ocurría este fenómeno de cambio en el colapso y reapertura. Me fui intrigado a casa y en esto de irme a casa, no al hotel, y empecé a pensar a ver de qué se trataba. Miremos estos 2 histogramas de frecuencia que encontró Crotty. ¿Qué pasa si nosotros ventilamos con una driving pressure hasta el valor de histéresis que marcan estos 2 ciclos? Estos 2 histogramas. Hasta 16 centímetros de agua, que era la distancia horizontal que separaba estos 2 histogramas, uno puede abrir durante la inspiración la misma cantidad de tejido pulmonar que puede mantener abierta durante la expiración. Sin embargo, si uno ventila con una driving pressure que está por encima de estos valores, comienza a aparecer toda una zona que está representada por esta área gris, que tiene que ver con la magnitud. El área gris tiene que ver con la magnitud del tejido expuesto al fenómeno, en donde hay apertura durante la inspiración y colapso durante la expiración, porque las presiones expiratorias no son suficientes para mantener el parénquimo pulmonar que hemos abierto durante el tiempo inspiratorio. Hasta acá vamos bien. Hasta acá era lo que esperábamos encontrar. Ahora, ¿qué pasa si subimos la PIP? Cuando subimos la PIP,
desplazamos todo esto en este sentido y ahora el área bajo la curva expuesta al fenómeno de colapso y reapertura es mucho menor. ¿Por qué? Porque a estas presiones mucho más altas ya son muchas menos las unidades que se abren, porque ya están abiertas. Con lo cual, el fenómeno de colapso y reapertura cambia cuantitativamente, aunque no cambie cualitativamente, y este fenómeno se hace mucho menor cuando uno empieza a utilizar valores más altos de PIB en un escenario en el cual la presión, la driving pressure, es más alta que lo que debería ser. Así que a lo mejor esto mismo explica la diferencia que hay entre la literatura experimental y la evidencia clínica. Los trabajos experimentales se hicieron con driving pressure elevada porque el objetivo de estos trabajos era lesionar los pulmones de los animales de experimentación como parte del estudio. Sin embargo, los trabajos clínicos se hicieron en la época de la ventilación mecánica protectora, en la época de los 6 mililitros kilo, y todos estos protocolos tenían ventilación protectora y baja driving pressure, y probablemente por este motivo estos trabajos no hayan logrado demostrar un efecto protector de PIB, que sí tenía la literatura experimental. Como conclusiones, y terminamos en 2 slides, los pacientes se ventilan desde el trabajo de Layer 10 Network en el año 2000 con este estándar. ¿Sí? Este es el estado del arte, esto es lo que todo el mundo consideraría la ventilación, la estrategia ventilatoria que tenemos que emplear. Son 6 mililitros kilo de peso corporal predicho y la tablita esta extraña que los autores del trabajo diseñaron y que se ha instituido como si tuviera algún respaldo fisiológico. Sin embargo, uno, en función de la evidencia actual, diría que a lo mejor uno tiene que ir un poquito más allá. Y si bien hoy yo no considero que podamos liberalizar las cosas y decir que ventilemos a los pacientes con driving pressure independientemente del volumen corriente que esto significa, creo sí que tenemos que utilizar estos 16 centímetros de agua, 15, 16 centímetros de agua de driving pressure como una nueva stop rule. Digamos, no pasarnos de acá. Digamos, 6 mililitros kilo, ok, pero si esto representa más de 16 de driving pressure, hay que bajarse a menos de 6 mililitros kilo. ¿Está bien? Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que probablemente PIB y BT no sean elementos que se puedan analizar independientemente en términos de evitar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Creo que si uno puede mantener una driving pressure baja, no necesita más PIB que la necesaria para mantener una oxigenación adecuada. Sobre todo porque esto de mantener presiones más bajas en la vía aérea va a permitir que no tengamos que hacer tantos balances positivos, no tengamos que sedar tan profundamente a los pacientes y probablemente nos permite sacar a los pacientes de la ventilación mecánica con mayor rapidez. Sin embargo, si por ejemplo tenemos una situación de estas en las cuales la hipercapnia permisiva que conlleva la reducción del volumen corriente no es posible. Supongamos que tenemos uno de estos típicos pacientes que se pegaron un palo y tienen un cerebro agudo, aparte de tener injuria pulmonar. A lo mejor nosotros no nos podemos dar el lujo de tener a los pacientes con 60 de PCO2 y tenemos que tirar un poco más de la cuerda y llevar a una driving pressure a lo mejor un poco más alta que la que nos hubiera gustado tener como una solución de compromiso entre los fallos o entre las soluciones óptimas para un órgano y para el otro. En ese caso, si nosotros tenemos que tener una driving pressure más alta, razonablemente creo que tendríamos que utilizar valores más altos de PIB para tratar de reducir el fenómeno de colapso y reapertura. De nuevo, esto es especulativo. Esto tiene que ver con evidencia indirecta que proviene de literatura seria, ¿sí? Pero no ha sido evaluado específicamente y tendremos que ver con el correr de los meses o eventualmente de los años cómo evoluciona el conocimiento y a dónde vamos y cuáles son las recomendaciones definitivas. Para terminar, quiero contarles algo. Digamos, un amigo hace unos años hizo un curso de piloto y había una pregunta en el examen final que no pretendía evaluar a la gente, sino dejar un último mensaje a gente que iba a salir a volar por ahí. La pregunta era cuál era la mejor manera de pasar una tormenta y la respuesta correcta era en el hangar. No hay una estrategia ventilatoria buena. Todas las estrategias ventilatorias son malas, simplemente hay algunas que son peores que las otras.
Con lo cual, me parece que lo que tenemos que tratar a ultranza es de evitar que los pacientes lleguen a la ventilación mecánica, de evitar que los pacientes se enfermen. Lo que tenemos que tratar de hacer por todos los medios es cuidarnos y mantenernos libres de la enfermedad y transformarnos en militantes de esta cuestión preventiva, porque cualquiera de las estrategias ventilatorias que utilicemos va a ser mala. Cualquiera de las estrategias ventilatorias que utilicemos va a producir muertos, más o menos, pero se va a morir gente. Muchas gracias. Bueno, muy lindo, muy lindo. Impecable. Me parece que ahora vamos a tener muchos puntos de discusión. Vos, Gustavo, te estás relamiendo, ¿qué pasa? No, estoy contento. Digo, a veces este hombre no me deja sorprender nunca, ¿viste? Lo veo todos los días, lo conozco hace un montón de años, pero lo escucho hablar y siempre digo, siempre aprendo una cosita más, ¿viste? Siempre me deja alguna cosita más, o por lo menos me deja pensando, que es lo importante de esto, ¿no? Con más dudas que certezas. Y la verdad que, nada, exposición excelente, Gastón, te felicito, ¿eh? Bueno, a ver, arranquemos con las preguntas. Empecemos a pelearnos, que si no, no tiene gracia. Vale, yo ¿querés que te lea? Voy a leer alguna acá del chat, así como para arrancar, ya que te querés pelear. Hay acá alguien que dice, primero comienza saludando, dice, no estoy de acuerdo en que el COVID es distrés, porque muchos tienen COVID sin desarrollar distrés y hasta son asintomáticos o con síntomas leves sin distrés. Si todos los que van a UCI presentan distrés, pero la mayoría no requiere UCI, dice. Bueno, de nuevo lo que decíamos, los pacientes que se mueren con distrés tienen daño alveolar difuso. Ese es el signo anatomopatológico del distrés, digamos. Y no solamente de COVID-19, digamos, los pacientes que se morían con SARS o con MERS también tenían daño alveolar difuso en la totalidad de las muestras de anatomía patológica. Entonces, eso es algo que los pacientes con distrés no tienen. En el mejor de los escenarios, un paciente que tiene distrés severo, que tiene afectación de 4 cuadrantes, tiene daño alveolar difuso en el 60% de las anatomías patológicas. ¿Está bien? El otro 40% no tiene distrés desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces, el distrés como entidad anatomopatológica, como entidad histológica, es absolutamente más frecuente en los pacientes con infección por coronavirus que en los pacientes que tienen una neumonía neumocóxica. ¿Está bien? Por ejemplo, o tienen un trauma o una embolia grasa. Entonces, estas son las cosas que hacen que, bueno, la evidencia empieza a clarificar un poco las cosas, ¿saben? Porque lo primero que dijimos fue esto, si tenían o no tenían distrés, esta fue la primera pregunta y fue motivo de un montón de publicaciones y de cartas de lectores y de todas estas cuestiones. Entonces, de nuevo, insisto, si al distrés lo definimos desde el punto de vista clínico, estos pacientes cumplen criterio. Si al distrés lo definimos desde el punto de vista anatomopatológico, estos pacientes cumplen criterio más que nadie. Así que sostener que estos pacientes no tienen distrés me parece que requiere algún mecanismo de razonamiento diferente. Puede ser que algunos no tengan compromiso de la elastancia, claro, si no tienen colapso alveolar no lo van a tener. Digamos, pero cuando evolucionen, cuando lleguen al colapso alveolar, digamos, sí van a tener el compromiso de la elastancia y sí van a tener el mecanismo tradicional de hipoxemia de los pacientes con distrés.
Sabes que a mí, Gastón, con esto de la discusión que se abrió en COVID y distrés, a mí me parece que hay algo que es sumamente interesante y que tiene que ver con que nos apareció de golpe una muestra enorme de pacientes con distrés. Digo, tenemos todos los rangos habidos y por haber y las gravedades y las severidades, todas las variantes de distrés en el mismo momento y todos a la vez. Cuando habitualmente teníamos, no sé, 10 distrés por año, hoy tenemos 10 distrés por semana. Entonces, eso genera una confusión enorme, ¿no? En la interpretación, porque encontrás el distrés grave, el moderado leve, el que tiene potencial de reclutamiento, el que no tiene potencial de reclutamiento, digo, el que tiene más daño alveolar, el que tiene menos daño alveolar, y parecería que son cosas distintas, pero son, como vos decís, ¿no? Diferentes partes de la misma enfermedad, ¿no? A mí hay algo que me interesa y o por lo menos que me gusta utilizar como ejemplo, y es cuando uno entra en esto de las definiciones de distrés, que a veces usan, ¿no?, esto de Berlín, que es tan ampliamente abarcativa, me gusta retomar el punto de discusión desde el PROSEBA, ¿no?, desde el estudio de Klogerin, que el tipo en algún punto lo que hace es, dice, bueno, vamos a categorizar de distrés a este grupo de pacientes, pero para que sean distrés vamos a dejarlos ventilados 12 horas, con una estrategia protectora, con un nivel de sedación adecuada, con un nivel de bloqueo neuromuscular adecuada y con una titulación de PIP adecuada, y después de estas 12 horas vemos cómo está. Y ahí decimos si es distrés o no es distrés. Me parece que a veces eso ayuda a separar la paja del trigo, ¿no? Sí, claramente aumenta la especificidad de la definición, ¿no? Me parece que la definición de estrés es muy sensible y muy poco específica. Y esto es lo que hace que adentro de la bolsa que llamamos distrés haya de todo, absolutamente de todo. De hecho, en el estudio de Andrés Esteban hay un porcentaje de pacientes que tienen distrés severo, un porcentaje no menor, no me acuerdo ahora si era del 10 o el 12%, no menor, que no tienen nada en la anatomía patológica, nada, y clínicamente tienen distrés severo. Entonces, evidentemente tenían otros mecanismos distintos, tenían atelectasias, tenían alteración, ventilación, perfusión por cualquier otro mecanismo, lo que sea, pero no tenían nada en la anatomía patológica, por lo menos en todas las áreas que se habían estudiado con el muestreo de la anatomía patológica. Sí, me parece que nos encontramos ante una situación diferente y creo que lo que hizo discutir tanto si esto era distrés o no era distrés tiene que ver fundamentalmente con que estos pacientes parecen tener otros mecanismos adicionales de hipoxemia que no son solamente el colapso alveolar. Y por lo tanto había, como decía la persona que preguntaba ahí, hay unos pacientes que tienen muchísima hipoxemia, que desde el punto de vista de la hipoxemia claramente cumplen los criterios de distrés, pero que no tienen infiltrados, por ejemplo, o que tienen infiltrados muy discretos comparados con los que estábamos acostumbrados a ver y que a lo mejor tienen pocos síntomas, porque la disnea depende del colapso alveolar y de la elastancia, no del intercambio gaseoso. Digamos, la hipoxemia no es un motor muy fuerte para la disnea. Lo que sí es un motor muy fuerte es la carga elástica o carga resistiva con la cual uno ponga a respirar a los pacientes. Digamos, si nosotros en este momento nos ponemos una venda elástica alrededor del tórax, o nos tapamos la nariz, o respiramos por una pajita, nos vamos a poner disneicos, severísimamente disneicos, muy rápido, sin ponernos hipoxémicos. Ahora, a un paciente le bajan experimentalmente la fracción inspirada de oxígeno con gases extraños, lo llevan a una fracción inspirada del 7%, se pone severamente hipoxémico y no necesariamente se pone disneico. ¿Tá? Entonces, me parece que ahí está un poco la clave. Aparecieron mecanismos de hipoxemia con COVID-19 que no eran los mismos mecanismos de hipoxemia que tenían los pacientes con distrés tradicionalmente. Aparecieron algunos mecanismos de hipoxemia que no requerían de colapso alveolar. Y por lo tanto los pacientes no tenían disnea, pero tenían una severa hipoxemia. Digamos, y esto probablemente tenga que ver con esto que decíamos, ¿no? de trombosis arterial en pequeños vasos, con vasos de neoformación, con fenómenos de shunt intrapulmonar, como los que tienen, por ejemplo, los pacientes con cirrosis, con la neoformación vascular. Digamos, estas son esas situaciones en las cuales empiezan a aparecer mecanismos diferentes, pero esto no quiere decir que no tengan distrés. Sí. Por ahí, pensando en esto que decís de la hipoxemia, y Vanina puede aportar algo también de este lado, que a mí me parece que como mecanismo final, el paciente, el único recurso que le queda con COVID, falla respiratoria aguda hipoxémica severa, es aumentar el volumen minuto, ¿no?, en ventilación espontánea. Entonces, cuando se generan estas dudas entre si es high o low,
¿no? Digo, tiene un pulmón rígido, un pulmón no tan rígido, muchas veces tiene que ver con esto, con la evolución de la enfermedad. Digo, es claro que si yo tengo un paciente ventilando a altos volúmenes minutos, digo, que a expensas de alta frecuencia respiratoria y alto BT, sobre todo, ¿no? Durante periodos prolongados, ese paciente cuando termina ventilado posiblemente termine con un pulmón rígido, pero por la lesión autoinfligida que le generó, ¿no? La carga enorme de trabajo que le llevó ese volumen minuto enorme. Digo, y termina Sí, a con lo una mejor incluso lesión sin sobreagregada. disnea. A lo mejor incluso sin disnea. El Sin solo hecho de disnea. aumentar la driving pressure en forma sistemática y sostenida lo lleve a generar más inflamación pulmonar, edema, colapso, y cuando aparece el colapso y reapertura. Hay tres cosas que en los pacientes con distrés han demostrado reducir la mortalidad. Uno es reducir la driving pressure, el volumen corriente. El otro es la relajación muscular. Y el otro es el uso del decúbito prono. ¿Está bien? No hay mucho misterio. No es demasiado especulativo decir que son tres mecanismos que reducen el colapso y reapertura. ¿Está bien? Driving pressure y volumen corriente está clarísimo por qué. ¿Está bien? Pero cuando uno mira las tomografías de impedancia eléctrica, en donde uno ve cómo se distribuye el aire durante la inspiración, lo que uno ve es que en pacientes en los cuales uno le hace una tomografía y tiene colapso de las regiones dependientes, la primera parte de la ventilación, cuando se inicia la ventilación, va hacia las regiones dependientes del pulmón. ¿Está bien? ¿Por qué? Ya lo mostró bien Yoshida en su trabajo. Digamos, el pulmón no se comporta como un sol, se comporta como un gel. La distribución de las presiones pleurales negativas que se generan por acción de los músculos respiratorios no son homogéneas. Debido a la inserción del diafragma, que es mucho más baja en la región dorsal que en la región ventral, cuando el diafragma se contrae, hace este movimiento y hace un cambio de volumen de la región dorsal que es mucho más marcado que el de la región ventral. De hecho, la región ventral está contenida en su excursión anterior por las mismas fibras del diafragma que están puestas en esta posición. Con lo cual, si uno tiene actividad muscular, digamos, uno dirige la ventilación hacia las regiones dorsales. Y esta distribución hacia las regiones dorsales, si coinciden con las áreas de colapso, generan ciclos de colapso y reapertura. Mientras que si están puestas para arriba en un paciente que está en decúbito prono, no generan ciclos de colapso y reapertura, o por lo menos no generan ciclos de colapso y reapertura en la misma magnitud. Y de nuevo, los relajantes musculares obviamente también evitan este mecanismo. Así que en definitiva, si todo parece estar en donde parece estar, que es que el colapso y reapertura es la clave del fenómeno, digamos, cualquier cosa que aumente el colapso y reapertura, bueno, va a empeorar la mortalidad. Sí, y cualquier cosa que lo evite va a mejorar la mortalidad. El óxido nítrico mejora la hipoxemia, pero no mejora el colapso y reapertura. Si no mejora el colapso y reapertura, el resultado está condenado a ser negativo. Bueno, pero en esto se suma algo, Gastón, que es interesante, porque justo acá preguntan, ¿no? Hay dos cosas, pero una que me parece que viene muy de la mano esto que decís de colapso y apertura, porque preguntan cómo titular PIP, ¿no? En algún punto si usamos presión transpulmonar. Y relacionado al obeso. Y en esto quería decir que se suma algo importante, que son pacientes con distrés y en su gran mayoría, o por lo menos estos últimos que estamos teniendo, son obesos mórbidos, ¿no es cierto? Con lo cual, este mecanismo de colapso y apertura que vos describís por distrés también es inherente a la obesidad mórbida. Digo, el paciente obeso tiene una caída de la capacidad residual funcional y una caída del volumen de expiración que potencialmente impacte en este colapso y apertura y que no sea distrés, digo, que aumente, ¿no?, esa franja que se puede ganar de volumen de pulmón aireado, ese continente. A ver, la elastancia de estos pacientes está menos incrementada que lo que creíamos. ¿Está bien? La elastancia de la caja torácica. Con lo cual, si bien es cierto que tienen una mayor tendencia al colapso, tampoco es una situación tan catastrófica como pensábamos, por lo menos cuando tienen un pulmón sano. ¿Está bien? Si tienen más colapso, obviamente tienen más chances de tener colapso y reapertura y más chances de injuria. Yo de todos modos tengo dudas bastante serias con respecto a que la presión esofágica sirva para algo en este sentido, ¿no? Esto es una discusión que hemos tenido históricamente. Digamos, la técnica de Talmor, utilizando valores absolutos de presión esofágica,
atenta contra cualquier sentido común y contra cualquier conocimiento fisiológico de los que se generaron desde Milli Kemili en adelante. ¿Está bien? Entonces, digo, la presión esofágica es un sucedáneo de la presión pleural, pero así como decíamos que el BT y la driving pressure son variables relacionadas, pero que no es lo mismo, digamos, cuando uno está midiendo la presión adentro del esófago, está transformando con un balón una cavidad virtual en una cavidad real. Y por lo tanto, tiene que distenderla con el propio balón. Con lo cual, hay una generación de una presión de retroceso elástico del esófago, que uno está distendiendo, que se suma a la presión esofágica y al valor absoluto. Entonces, la presión pleural cambia y la presión esofágica mide adecuadamente el cambio de la presión pleural, pero no necesariamente el valor absoluto de la presión pleural. De hecho, yo invito a alguien de todos estas, digamos, acá hay 2.300 personas en este momento. Hay 13% de la gente que dijo que utilizaba un balón esofágico para medir, para poner esto. Con lo cual, en este momento debería haber en esta charla cerca de 300 personas que ponen balones esofágicos en forma rutinaria para calcularle la PIP a estos pacientes. A ver si alguna de esas 300 personas puso un balón esofágico y encontró una presión esofágica negativa. Una vez quiero, una vez. Y acepto, en todo caso, que el valor absoluto de la presión esofágica pueda ser cierto. Nosotros tenemos una presión pleural de entre -3 y -5 centímetros de agua. No hay nadie que haya puesto nunca en la historia un balón y que haya encontrado esos valores de presión esofágica. Siempre las presiones esofágicas son positivas. Y además, desde Milli Kemili también sabemos que esto tiene que ver con la elastancia del esófago, porque cuando empezamos a incrementar el volumen del balón esofágico, las presiones que estamos midiendo, los valores absolutos que estamos midiendo son cada vez más altos, porque estamos generando cada vez más retroceso elástico del esófago como órgano en donde estamos midiendo. Entonces, esta aproximación de utilizar el valor absoluto de la presión esofágica a lo único que lleva es a utilizar valores mucho más altos de PIP. Digamos, ¿esto mejora la oxigenación? Y bueno, sí, claro, debe mejorarla. Digamos, sabemos que reduce el colapso alveolar y como reduce el colapso alveolar, la oxigenación mejora. Pero hay maneras más sencillas de ponerle más pipa a los pacientes si queremos. No pongamos el balón esofágico, a todos subámosle 5 centímetros de agua de lo que pensábamos que era correcto y todos van a tener mejor oxigenación. ¿Está bien? Y nos ahorramos el balón, el estrés y todas estas cuestiones. Por eso me parece que incluso en esas situaciones especiales, en donde hay un paciente obeso y todo esto, yo sería muy cauto con pensar que la presión esofágica va a ser la solución. Me parece que la presión esofágica es buenísima para aprender fisiología, es buenísima para entender las interacciones paciente-ventilador, es buenísima para otras cosas, pero no para ver el trabajo respiratorio de los pacientes, pero no necesariamente ni para setear el BT, ni para setear el nivel de PIP. Bueno, un poco respondiste, ¿no?, a varias preguntas que vienen después. Bueno, tengo acá por privado a Tiribelli escribiéndome que debe ser de ese 13% que puso presión esofágica ahí, diciéndome groserías que nadie imaginaría de Norberto Tiribelli. Pero me parece que respondiste en gran parte algunas de estas preguntas. Vani, por ahí, a verme, acá hay una que dice... Nunca confíes en alguien que no tuvo teléfono celular durante 30 años. Y que no usó WhatsApp hasta este año. Nunca confíes en alguien así, nunca confíes. Claro. Tiribelli está equivocado por definición. Decíselo, por favor, de parte mía. Yo me gustaría, hay varias preguntas acá en relación a, bueno, un montón de temas, pero una que se repite todo el tiempo es sobre las maniobras de reclutamiento. Estaba esperando que termine de tragar para... Quería ver. Acá no podemos pelear con Gastón. La mañana de reclutamiento, ¿qué amas? Bueno, y hoy, ¿no?, lo que uno hacía años atrás, o sea, sistemáticamente, hoy pasamos a no hacerlo jamás, si bien en algunos pacientes, de todos estos que vimos, ¿quién no estuvo y dijo, yo creo que con una maniobra de reclutamiento esto podría cambiar, pero con
el nivel de esas bullas pleurales que hay por todos lados, subpleurales y demás, o sea, la verdad es que da miedo y además, o sea, la evidencia demuestra que aumenta la mortalidad. Pero bueno, digo, preguntan muchos estos y me parece por ahí podemos discutirlo 2 minutitos, no sé. Sí, podemos discutirlo toda la noche, no nos vamos a poner de acuerdo casi con seguridad. Y de hecho, tuvimos un PROCON. Creo que tenemos una dificultad severa para no hacer. Creo que estamos acostumbrados a hacer y no a no hacer. Y me parece que además las maniobras de reclutamiento desde el momento en que se plantearon fueron como sexy, ¿no? Digamos, como esta cosa de esto de jugar a ser cirujano un ratito, a generar una maniobra que mágicamente resuelva el problema. Cuando uno... Yo les decía hoy que cuando uno pone un pletismógrafo de bandas, uno ve cosas que no pensaría, ¿no? El pletismógrafo de bandas lo que hace es medir los volúmenes pulmonares por un método independiente y uno se puede olvidar de las diferencias entre volumen inspirado y expirado y todas estas cuestiones. En el año 2000 estábamos en España haciendo un protocolo de maniobras de reclutamiento. En esa época me parece que había todavía muchas más dudas. De hecho, la hipótesis era que iban a funcionar. Digamos, nuestra hipótesis era que iban a funcionar las maniobras de reclutamiento. Y esto tenía que ver con desconectar a los pacientes del ventilador para las aspiraciones y después de desconectarlos del respirador, lo que hacíamos, en teoría lo que íbamos a hacer, era una maniobra de reclutamiento para llegar a los mismos volúmenes pulmonares y toda esta cuestión. ¿Qué pasaba? Los desconectábamos del respirador para hacer las aspiraciones que teníamos que hacer. Cuando los conectábamos al respirador nuevamente y nos preparábamos para hacer la maniobra de reclutamiento, en 3 o 4 respiraciones veíamos como ping, 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 y estaba en los mismos volúmenes de antes de la desconexión el paciente. El reclutamiento tidal funciona, el reclutamiento tidal es efectivo. ¿Va a reclutar la totalidad del pulmón? De ninguna manera. De ninguna manera. Va a reclutar estrictamente lo que recluta esa pequeña maniobra de reclutamiento que estamos haciendo. ¿Podemos intentar reclutar más pulmón? Sí, pero por favor tratemos de mantenerlo reclutado. Si vamos a hacer una maniobra de reclutamiento para abrir pulmón y vamos a permitir que se colapse nuevamente, no es negocio. Si lo que queremos es mantener al paciente con un menor nivel de colapso total durante todo el tiempo respiratorio, porque nos parece que desde el punto de vista de la oxigenación es adecuado, porque lo necesitamos para no tener una hipoxemia crítica, subamos PIP. Digamos, pero no encuentro sentido hacer la maniobra de reclutamiento. Todo lo que podríamos reclutar y mantener abierto se va a reclutar con unos pocos ciclos tidal. ¿Esto es siempre así? No. La paciente más grave que tuvimos alguna vez en Basterrica era una chica con una sepsis por paludismo. Había ido a visitar al papá a Madagascar y se había vuelto con paludismo e hizo un distrés severísimo. Tenía 19 de PAFI en un momento sacado de un catéter arterial, como para que no le quedara ninguna duda a nadie. Digamos, a la paciente esa la desconectabas del respirador y la hipoxemia se transformaba en una catástrofe. Se iba a 30% de saturación. Si la conectabas al respirador y empezaba a mejorar, pero mejoraba muy lentamente. Tardaba a lo mejor 5 o 10 minutos, estaba en hipoxemia crítica, hasta que realmente las cosas se recuperaban. A esta paciente puntualmente le hacíamos una pequeña maniobra de reclutamiento y con esa maniobra de reclutamiento, ¡trac!, quedaba en los niveles que queríamos que quedara, ¿no? En los niveles que tenía previo a la desconexión. Así que en realidad, si el paciente tiene una viscosidad del líquido que recubre los alvéolos muy alta, es probable que este paciente mejore el tiempo de llegada a esos volúmenes pulmonares con una maniobra de reclutamiento. Pero me estoy acordando, 54 años, 30 de terapia intensiva, me estoy acordando de una paciente. Una paciente. Puede ser que sirvan las maniobras y sí, bueno, puede ser que en alguna situación puedan funcionar, puede ser que saquen a un paciente de la hipoxemia crítica, pero el objetivo no es reclutar pulmón, el objetivo es no tener ciclos de colapso y reapertura. Digamos, nadie ha demostrado nunca que el pulmón colapsado genere problemas. Lo que genera es hipoxemia, probablemente, pero no problemas en términos de lesión pulmonar.
Por eso, si lo que nosotros logramos es mantener el pulmón estable, sin colapso y reapertura, aguantemos los trapos. Se trata de esto, se trata de no aumentar la injuria pulmonar inducida por la ventilación, se trata de no lesionar lo que ya está bastante lesionado y se trata de darle tiempo. Si hay mucha hipoxemia, tendremos que reducir el porcentaje global o la cantidad global de colapso alveolar. Pero por favor, que no sea durante la inspiración, que sea durante la inspiración y durante la expiración, pero no generemos ciclos de colapso y reapertura. Si hacemos una maniobra de reclutamiento, reclutamos todo y después se colapsa todo, lo único que hicimos fue agregar colapso y reapertura. ¿Sí? Y bueno, los trabajos de los brasileños esos son bastante claros, ¿no? Me sí, se muere gente. Sí, con el ART. Con el ART se muere gente, pero también dicen algunos, Borges y algún otro, que para abrir un pulmón severamente colapsado necesitas presiones muy elevadas, por arriba de 50 centímetros de agua de presión, y para mantenerlo abierto otros tantos bastante más altos que los que solemos manejar nosotros dentro de terapia intensiva. Con lo cual sería hasta ilógico en algún punto emplear una maniobra de reclutamiento que, si tu objetivo es reclutar, emplear una maniobra de reclutamiento que no alcanza a reclutar. Con lo cual, me parece que el mensaje es claro. La maniobra de reclutamiento puede llegar a ser una herramienta de rescate en hipoxemia refractaria, en donde los pacientes claramente uno tendría que intentar darle alguna herramienta más para sobrellevar esa situación. Pero de ninguna manera es la forma de proceder. Salvo, y ahí me queda una duda, Gastón, a mí, hay algunos estudios, el gran Bob Kaczmarek publicó un estudio muy interesante que comparaba en pacientes obesos con distrés respiratorio, titulación de PIP con presión esofágica, justamente esto que decías vos, ¿no? Y con la maniobra de Talmor, y titulación de PRIP decremental, utilizando una maniobra de reclutamiento alveolar de 50 centímetros de agua, esta de presión control, y subir incrementalmente la PIP, y después generar una decremental. Y él encontraba que con esa maniobra simple de homogeneización pulmonar y decremental por compliance, encontraba la misma mejoría en la oxigenación y en la mecánica pulmonar que poniendo un balón esofágico, con lo cual lo primero que quiero dejar como mensaje es: no es necesario tener un balón esofágico para titular PIP. Ayuda, puede ser una herramienta, pero de ninguna manera no salgan corriendo a comprarse un balón esofágico, porque la gran mayoría no lo tenemos, y si lo tenemos no lo usamos tanto. Segundo, me parece que una estrategia que uno podría sumarle a esto a donde podría sí sumar la maniobra de reclutamiento, es como una estrategia de homogeneización pulmonar, pero de vuelta, ¿cuánto sería el nivel de presión que uno utilizaría? Si uno se queda con lo que propone Moritz Mead de hacer una maniobra chiquitita de 35 centímetros, 20 por 20 segundos, 35 centímetros de agua, y de ahí contraer una decremental, por ahí podríamos decir, bueno, estoy buscando la PIP para la mejor compliance, y de esa manera titular de alguna manera por mecánica, ¿no? Después terminás ajustando en definitiva por delta P, con lo cual, la maniobra de reclutamiento como ganancia de volumen para mejorar la oxigenación, está visto que en distrés y en COVID más también, que no alcanza más que para mejorar momentáneamente la oxigenación, y de ninguna manera para generar un impacto a largo plazo, ni siquiera en sostener la oxigenación. Yo entiendo que lo usemos como una maniobra de salvataje en alguna determinada circunstancia. ¿Está bien? Pero si utilizamos una maniobra de reclutamiento como una maniobra de salvataje, producimos un efecto beneficioso en la oxigenación, pero ese efecto es transitorio, sepamos que estamos generando colapso y reapertura con la maniobra de reclutamiento, y que a largo plazo es dentro de 15 minutos, largo plazo en esto es 15 minutos, no 4 años. Digamos, seguramente la situación va a estar peor. Entonces, con todo lo que significa un paciente moribundo en una situación catastrófica y la desesperación que esto puede generar, sobre todo con esto que decíamos, no estamos acostumbrados a no hacer y pensamos que hacer es mejor que no hacer, que esto es una cosa habitual, y por eso probamos colchicina, probamos estupideces varias como parte del tratamiento y la sostenemos. Me parece que lo que hay que pensar es que si lo vamos a hacer, tenemos que demostrar que tiene un beneficio sostenido en el tiempo.
Si a un paciente en una situación catastrófica le hacemos una maniobra de reclutamiento, mejora y a los 2 minutos está igual, por favor, no lo intentemos más. No lo intentemos más porque lo único que vamos a generar es un aumento de la lesión. Ni siquiera me voy a poner en la posición de militante en contra de las maniobras de reclutamiento. Digo, simplemente, si les vamos a dar una oportunidad a las maniobras de reclutamiento, exijámosle, por lo menos, que el beneficio que produzcan sea un beneficio sostenido en el tiempo. Si produce un beneficio transitorio, claramente estamos haciendo mal las cosas. Y si nos parece que al paciente le hace falta una mejor oxigenación y pensamos que la maniobra de reclutamiento es el camino es aumentarle la PIP, no la maniobra de reclutamiento. Bien. Acá hay una pregunta linda, Vani, que por ahí nos puedes dar una mano. Ufa, estás con... Ojo, ¿sentís el olor? Dice... Un hisopo a la derecha. Hisopo a la derecha. Acá hay una pregunta linda que me parece piola rescatarla. Sale un poquito de ventilación mecánica, pero me parece que está bueno con la cantidad de gente conectada que hay, repasarla. Dice, ¿qué parámetros consideran para intubar a los pacientes con COVID? Y propone saturación, infiltrados, presión arterial de oxígeno, una mezcla, no sé, algo que tengan para aportar de ahí cuando decidir intubarlos. Yo tengo alguna cosita, pero preferiría escucharlo a ustedes. Aumento del trabajo respiratorio. Corta, la doctora ahí. Simple. Coincido. Y bueno, yo también coincido, lamento coincidir con ellos dos porque son médicos y no me gusta coincidir con los médicos, pero en este caso, bueno, el aumento del trabajo respiratorio, ellos que respondieron tan fácil, posiblemente sea a través de la evidencia de reclutamiento de músculos accesorios, cuando uno ve tiraje supraclavicular, intercostal o asincronía tóraco-abdominal y eso es sostenido en el tiempo, no importa qué frecuencia respiratoria tenga, qué saturación tenga, eso es menester poner en reposo esa bomba muscular. Entonces, muchas veces esto viene de la mano también del uso de terapias no invasivas para prevenir la intubación y muchas veces enmascaran esto porque mejora la saturación, ¿no? Disminuye un poquito la frecuencia respiratoria, el paciente tenía 35 y pasa a tener 30, 28, pero sigue teniendo reclutamiento de accesorios y la verdad que eso es claramente un indicio de fracaso de la terapéutica. Entonces, muchas veces esas maniobras lo que hacen es hacer un delay en la toma de decisión y terminamos pagando el precio, ¿no?, de un pulmón más complicado, más comprometido, por lo menos desde lo mecánico, con lo cual coincido con los dos. Sobre todo ante el empecinamiento, ¿no? Porque hay veces que nos empecinamos y el paciente pasa por una cánula, una máscara Venturi, una máscara reservorio, y cuando fracasó la máscara reservorio, en vez de salir corriendo a buscar el tubo, hay alguien que se le ocurre ponerle o ventilación no invasiva o una cánula de alto flujo. Claro. Bueno, yo estoy en un hospital en el cual hay una sala que es exclusivamente de BNI o CAFO, y cuando los pacientes que nos llegan a terapia, esto es un tema que yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo hasta que podamos hacer un análisis serio sobre el valor de... Hay muchas preguntas en relación a esto. El valor de CAFO, cánula de alto flujo, BNI no hay muchas preguntas, pero bueno, va un poco de la mano. Porque también mucha gente trabaja en lugares donde no hay terapia intensiva y esto se hace como un tratamiento hasta que les consiguen una cama y hasta cuándo. Pero, digamos, una de las cosas que yo, por lo menos en el lugar donde trabajo, uno de los lugares donde trabajo se ve muchísimo, y es que se insiste terriblemente. Y entonces hay pacientes, por lo menos todos los que me llegaron a mí a terapia intensiva, son pacientes que estuvieron 5 días o una semana en esas salas, en las cuales van alternando de horas de CAFO a Helmet, de Helmet a CAFO, y así uno va viendo los simples parámetros vitales de los pacientes, y la verdad es que la sensación es que a esos pacientes les va mucho peor. Después, cuando hacen los análisis en los estudios, los pacientes, algunos dicen, tienen menor mortalidad, pero hay un sesgo de selección también muy importante, porque no eligen a la señora de 75 años con una disminución de la capacidad respiratoria, con un tórax restrictivo para hallarlos. Eligen a las personas más jóvenes con mejor estatus fisiológico, y por lo tanto, bueno, son personas que aguantan más pero que después se rompen más fácil. Esto es algo que lo vemos. Yo una sola cosa más quería agregar a lo de un parámetro para definir intubación, y esto es totalmente subjetivo, pero los muchos pacientes que vi, la incapacidad de poder retener el aire
unos segundos. Cuando uno empieza a ver a los pacientes y parecen estar con aumento del trabajo respiratorio, le dice, guardate 2 segundos el aire, esa incapacidad de 2 segundos o de 1 segundo de retener el aire, que tienen que estar ventilando todo el tiempo, para mí también, independientemente de la oxigenación y de la frecuencia respiratoria, es un parámetro de cercanía del agotamiento. Bueno, y suele pasar, ¿no? Eso a mí me ha pasado un montón de veces, que te llaman porque el paciente desatura para comer. Pucha, si un paciente no puede ni siquiera comer, digo, ¿no? ¿Cuán grave está? Digo, no tenemos forma de sostener. Digo, hay algo que es claro, que una máscara reservorio tiene 80% de FIO aproximadamente, una fracción inspirada 80%. Si yo con eso no logro sostener una saturación, cualquier otro dispositivo que no genere presión en el sistema, presión positiva, no va a mejorar la oxigenación, porque claramente hay un shunt tan grande que genera refractariedad a la oxigenoterapia, con lo cual ahí necesitamos cambiar de terapéutica, eso es claro. Entonces, ahí ni el helmet ni el alto flujo tienen un lugar, porque no, porque es simple, ¿no? Entonces, me parece que, como vos decís, me parece que hay que tener en claro que cuando el paciente por sí solo demuestra que tiene la severidad necesaria, digo, taquipnea, desaturación con altas concentraciones de oxígeno, como puede ser una máscara reservorio, y reclutamiento muscular accesorio, y bueno, disnea severa, como bien marcás, no hay mucho que discutir. Me parece que lo demás es todo cosmético. Hay una pregunta que es muy linda acá porque viene de la mano del último estudio de Amato, me parece, la respuesta viene del último estudio de Amato, que dice, al ser necesario bajar el BT para lograr un driving pressure menor a 16 y que mantener un volumen minuto respiratorio, ¿el aumento de la frecuencia no aumentaría la lesión pulmonar por el aumento de los ciclos de apertura y colapso? Imaginemos que nos pegamos un martillazo en un dedo. Ahora imaginemos que nos pegamos 4. Digamos, no parece haber mucho problema en encontrar esto, ¿no? Vos, Pelado, estabas así como súper atento a esto hace un tiempito y querías inventar un índice que fuera driving pressure por frecuencia respiratoria, y parece muy razonable. Sí. Parece muy razonable. Digamos, no hay cuando nosotros tenemos un trabajo muy viejo del año 98 en el laboratorio de Marini, en donde ventilábamos pulmón aislado de conejo en Minnesota. Y lo que veíamos es que el aumento de la frecuencia respiratoria claramente aumentaba la injuria pulmonar inducida por la ventilación. ¿Está bien? A igual setup ventilatorio, ¿no? Y a cualquier setup ventilatorio injuriante que pusiéramos, más frecuencia ventilatoria aumentaba el nivel de daño. Bueno, me parece que es bastante obvio, ¿no? Bastante obvio esto, y la analogía del martillazo en el dedo me parece que es buena para esto. Debo entender que si una maniobra individual es lesiva, multiplicarla en el tiempo obviamente es lesivo también. El trabajo de Amato, ¿qué te referís? A este... El último que publicó ahora, el de... Driving Pressure, Mechanical Power y todo esto. El que me robó la idea, él también un poco describe esto, ¿no? Dice... que si uno tiene que elegir, de alguna manera queda en claro que si uno tiene que elegir entre subir el delta P o subir la frecuencia, claramente subir la frecuencia, o sea, las dos cosas, aumenta la mortalidad, pero tiene mucho mayor impacto subir el delta P, con lo cual es claro que seguimos en la línea de mantener el nivel más bajo de BT para evitar un delta P mayor. Sin embargo, a mí me parece que es un problema de dosis. Sí, claro. Y es un problema de dosis de lo que ayuda, y es un problema de dosis del veneno también. Digamos. Entonces, si algo es injuriante, hacerlo más debe ser más injuriante. Digamos, esto parece como una perogrullada, pero... Bueno, pero ¿sabes qué interesante lo que decís, Gastón? Porque vos pensás, para repasar así rápidamente, cuando uno tiene un paciente con distrés como los COVID, tiene 3 objetivos principales cuando lo ventila. Uno tiene un objetivo de ventilación alveolar, un objetivo de oxigenación y un objetivo de mecánica pulmonar, ¿no? Digo, para tratar de cumplir. Y muchas veces, en pos de alcanzar un objetivo mal planteado, termina siendo
caer a los otros en desgracia. Digo, si mi objetivo de ventilación alveolar no va de la mano de una acidosis o una hipercapnia permisiva con una acidosis respiratoria tolerable, digo, yo indefectiblemente voy a caer en detonar la mecánica pulmonar en pos de generar mayor delta P o mayor frecuencia respiratoria para ajustar esa acidosis respiratoria. Aunque parezca banal discutir esto, me parece que está bueno dejar en claro que los 3 objetivos hay que tratar de cumplir. Digo, tratar de tener al paciente con un pH mayor a 720, pero no necesariamente con un pH de 740. Digo, que tenga un objetivo de oxigenación entre 88 y 92 de saturación, estamos todos felices. Me parece tan importante lo que vos estás diciendo, porque yo creo que yo no sé si tenemos tan claro cuál es el objetivo, paciente por paciente. Porque uno parece como que los objetivos terminan siendo los métodos y los límites. Entonces, el objetivo es tal BT, no sobrepasar tal BT, no sobrepasar tal delta pressure, digamos, el driving pressure, digamos, un nivel pero no sé si en realidad tenemos claro lo que estamos buscando del paciente en el que viene. O sea, no sé si quieren... Yo creo que si al principio de los 90 le hubiéramos preguntado a cualquier médico intensivista cuáles eran los objetivos de la ventilación mecánica, hubiera dicho mantener la oxigenación, mantener la ventilación y reducir la injuria pulmonar. Creo que al final de los 90 los objetivos empezaron a ser los mismos, pero en otro orden. Y el objetivo siguió siendo mantener la oxigenación y subió de categoría evitar la injuria pulmonar. Digamos, y quedó por detrás mantener la ventilación, y este es el motivo por el cual nos pudimos permitir la hipercapnia. Sabemos que lesionar el pulmón es más grave que la hipercapnia y por lo tanto el camino parece bastante claro en este sentido y hay que permitir que los pacientes se pongan hipercápnicos si tienen que ponerse hipercápnicos, pero tenemos que evitar por todos los medios la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Y vi una pregunta por ahí, ¿hasta cuánto es permisible la hipercapnia? Y en realidad no creo que haya una respuesta, un valor. Depende del componente metabólico que el paciente tenga asociado, depende de la situación hemodinámica, depende de si tiene o no tiene un cerebro agudo, depende de un montón de cosas. Pero en general uno puede decir que la acidosis respiratoria es muy bien tolerada y que, salvo que uno llegue a una acidemia extrema, uno probablemente pueda manejarse con bastante seguridad en el ámbito de la hipercapnia. Uno no va a tener a los pacientes con 6,90 de pH, pero esto no quiere decir que los pacientes no puedan tener 60, 70 de PCO2 y que puedan tolerarlo adecuadamente. Si el precio para no tener... A ver, si yo puedo tener un paciente eucápnico, prefiero tenerlo eucápnico. ¿Está bien? Digamos, pero lo que no voy a hacer nunca es tenerlo eucápnico al precio de romperle el pulmón. Por eso me parece... ¿Cómo? ¿Con BT o con frecuencia? Sí, de cualquiera de las formas, digamos. No, claro. Y de última, si yo no tengo muy claro si mi ventilación es injuriante en cada ciclo respiratorio, incrementar la frecuencia tampoco es algo que me deje muy tranquilo. ¿Está bien? Me parece que de nuevo, yo tendría que estar seguro de que no tengo colapso y reapertura para que aumente la frecuencia con alguna impunidad. Si no estoy seguro de esto, y no estoy seguro nunca de esto, trato de no tener una frecuencia ventilatoria desmedida para tratar de evitar estos ciclos, ¿no? ¿Le puedes poner un número? Porque esto muchas veces es en la práctica clínica de todos los días es un tema de mucho debate de la frecuencia respiratoria. Uno ha visto cualquier cosa, hasta 36 de frecuencia respiratoria, y bueno, no sé, digamos, trataría por todos los medios de tener un flujo expiratorio al final de la expiración que llegó a 0. Digamos, este es uno de los límites, pero además, me parece que frecuencias respiratorias generadas por nosotros en un paciente con los pulmones inflamados por encima de 20, 22, la verdad que ya me empiezo a poner nervioso, ¿no? Sí.
Me parece que uno tiene que ser conservador en esto también. Hay una cosa, obviamente si el paciente necesita más ventilación, como decía recién Gustavo, digamos, una cosa es, y mis dos opciones son aumentar la frecuencia o aumentar el VT, voy a aumentar la frecuencia. Digamos, no voy a aumentar el VT. Pero me parece que igual hay que ser muy cuidadoso y hay que tratar de no pasarse de rosca con esto. Y hay una cosa que es interesante marcar, Vani, que por ahí es muchas veces en pos de optimizar el pH, ¿no? Se sube la frecuencia todo lo que se pueda, o el VT todo lo que se pueda. Y nos olvidamos, teniendo en cuenta la frecuencia, que posiblemente la pausa inspiratoria genere un mayor efecto en la difusión de dióxido de carbono que aumentar la frecuencia. Digo, por el tiempo de contacto, ¿no? Cuando yo más aumento la frecuencia, el ventilador me va a obligar más a bajar el tiempo inspiratorio para conservar una relación IE moderadamente aceptable. Si voy más allá de 30 frecuencias, es poco probable que lo logre. Entonces, en pos de esto que dice Gastón también, ¿no? Posiblemente bajando la frecuencia y usando pausa, posiblemente hasta logre una mejor ventilación que con frecuencias elevadas. Hay 2 o 3 preguntas que yo creo que sé lo que van a responder, pero bueno, estaría bueno por ahí que den su visión, que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Dice, como bien marcó Gastón, no hay muchas cosas que hayan mostrado efectividad en distrés. Sí, está claro que dentro de los últimos 20 años, por ahí lo más importante que se sabe es que la lesión, que el ventilador puede ser potencialmente dañino y que eso mata. Entonces, prevenir la lesión, evidentemente, es una de las estrategias, ¿no? Pero dentro de esto, bajo VT, bloqueantes neuromusculares y prono parece ser las 3 variables donde más podemos tener impacto a nosotros. Entonces, hay 2 de esas que son tiempo dependientes. Entonces, pregunta a la gente, ¿cuánto tiempo dejar a los pacientes pronados y cuánto tiempo dejar a los pacientes bloqueados? Pueden hablar cualquiera de los 2, si tienen algo que decir. Lo dejé sin palabras, soy bueno. No, es que es la pregunta más difícil de todas, ¿sabes? Me parece que sabemos muy bien qué hacer en la fase aguda de la enfermedad y sabemos muy bien qué hacer para facilitar la salida de la ventilación mecánica. Me parece que la gran pregunta en ventilación mecánica es cuándo pasar de una estrategia a otra que son diametralmente opuestas. ¿Cuándo adaptamos el paciente al respirador y cuándo adaptamos el respirador al paciente? Son 2 estrategias totalmente diferentes, ¿sí? Que requieren una estrategia ventilatoria, un setup ventilatorio totalmente diferente. Y la gran pregunta, la pregunta de oro es cuándo pasamos de un lugar al otro. Si yo tuviera que decir, cuando se acabe el fenómeno de colapso y reapertura. Y esto es cuando se acabe el colapso alveolar. Digamos, cuando se normalice el agua extravascular pulmonar, cuando el pulmón tenga una densidad normal, cuando las cosas se acomoden. Digamos, lo que pasa es que es muy difícil medir esto desde afuera, ¿sí? Me parece que a un paciente que está con una elastancia aumentada, ponerlo a respirar espontáneamente conlleva este riesgo. Conlleva el riesgo de ponerlo a ventilar en un escenario de colapso y reapertura y conlleva el riesgo de generar más lesión. Al mismo tiempo, esto es un comentario peligroso, porque puede hacer que pacientes se queden durante 6 meses en ventilación mecánica, ¿está bien? Y tampoco es el objetivo. Pero esta es la gran pregunta. Me parece que es la última frontera que tenemos en ventilación mecánica del distrés. Entender cuál es el momento de pasar de una estrategia a la otra. Digamos, de esto no sabemos nada. Hay también una cosa que esto es una opinión de observaciones de pacientes que uno fue tratando durante este tiempo, no estoy diciendo esto es evidencia, pero hay, por lo menos para mí, ¿no? En esta patología la gran mayoría de los pacientes se comportan de una manera en la primera semana de ventilación mecánica. Y hay un momento en el cual uno dice, este paciente está, si yo pudiera despertarlo mágicamente con una varita, que el efecto de las drogas depresoras, sedantes, bloqueantes, se fueran en un segundo y poder rápidamente sacarlos de la ventilación mecánica sería maravilloso, porque es la ventana en la cual está empezando a suceder las complicaciones de la segunda semana, que la mayoría de las veces son infecciosas y que entonces pasamos a tener de una neumonía viral a una neumonía bacteriana, no digo en todos, pero en una enorme proporción de los pacientes. Y ahí es donde también se nos complican mucho las cosas. Sí, yo no sé, Ivani, si es
la severidad de la patología en sí, yo también veo ese punto de corte y lo vi durante toda la pandemia, en la primera, segunda ola, vi lo mismo. Como que hay un grupo de pacientes que uno puede ser un poco más agresivo con la salida del respirador y salir antes de los 7 días, o peri 7 días, y se te pasa esa ventana de tiempo y sonaste, entraste en una catástrofe que yo no sé si, claro, yo no sé si eso no es traccionado en gran parte por la severidad de la enfermedad inicial, ¿no? Probablemente, digo, tal vez haya alguna inmunosupresión secundaria a la enfermedad viral que lo predisponga a esto, pero es lo que estamos viendo también. O sea, entonces ahí, digo, tienen distrés también, sí. Pero el CARS de Roger Bone. Claro, el CARS. Sí. Sabes que hay varias que, bueno, que esto me parece que también ayuda también por ahí a pensarlo, ¿no? Hay en esto de los tiempos, ¿cuánto tiempo dejarlo pronado, ¿no? Y la verdad que si uno prona a los pacientes por oxigenación, uno debería responder cuando mejora la oxigenación, suspender el prono. Sin embargo, sabemos que el principal objetivo por ahí del prono es mejorar la mecánica y que secundariamente esto impacte en la oxigenación. Entonces, si pronarlos mejora la mecánica, ¿por qué supinarlos? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, de alguna forma intento decir que si uno lo prona y el paciente responde al prono mecánicamente y posiblemente también desde la oxigenación, sostenerlo el mayor tiempo posible parece ser lo más lógico. ¿Cuánto tiempo es esto? Bueno, hay evidencia, los colegas chilenos tienen estudios que tienen 72 horas, ¿no? Romero creo que es del 2009, sí. Un estudio con 72 horas de prono, que no hay mayores lesiones con mayores comorbilidades en relación a sostenerlo más tiempo, con lo cual uno podría pensar, por la carga de trabajo que tenemos, por lo dificultoso de pronar a pacientes obesos, por el bajo recurso humano que tenemos, sostenerlo más tiempo en pacientes que tienen respuestas sería lógico, y esto también posiblemente vaya de la mano de tenerlos bloqueados, ¿no? Porque digo, para tener al paciente en prono, me parece que es necesario tenerlo bloqueado también, con lo cual ahí entramos en otro círculo medio complejo, porque para tenerlo bloqueado necesitas tenerlo sedado, y bueno, y aumentamos la sedación y aumentamos el bloqueo, pero bueno, me parece que es el lugar del cual nosotros tenemos que aceptar entrar para proteger el pulmón. Digo, si el paciente responde al prono, hay que tenerlo bloqueado el tiempo que lo tengamos pronado. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, y de hecho me parece, Gustavo, que la mejoría de la oxigenación de estos pacientes, cuando los pones en prono, debería considerarse un efecto colateral del uso de decúbito prono, nunca el objetivo. Digamos, y esto tiene algunas connotaciones. Primero, no los estamos poniendo para mejorar la oxigenación, aunque la oxigenación mejore casi sistemáticamente. Y esta clasificación histórica de respondedores y no respondedores al prono en función de que mejoró la oxigenación, me parece que es absolutamente ridícula e improcedente. Me parece que los pacientes los estamos poniendo en prono por otro motivo, no para mejorar la oxigenación. Y si la oxigenación no me mejora, me importa un rábano, los pacientes se quedan en prono, porque los estoy poniendo para otra cosa en prono. ¿Está bien? Entonces, creo que ahí está la diferencia en los objetivos, ¿no? Si uno plantea cuál es el target verdadero de poner al paciente en prono, el objetivo es bajarle la mortalidad. Y acá de nuevo aparece la dosis. Digamos, los primeros trabajos de prono que fracasaron, los primeros trabajos de Gattinoni que fracasaron, tenían una dosis menor de prono que el Proceva. ¿Entendés? Digamos, tan simple como esto. Digamos, si vos tenés a los pacientes 4 horas por día en prono, como lo tenía en el primer trabajo de Gattinoni, ¿qué estamos esperando que ocurra? ¿Está bien? Entonces me parece que son estas cuestiones que lo estamos poniendo en prono para mejorar la mortalidad. El objetivo de ponerlo en prono es este. ¿Lo podemos tener 72 horas en prono? ¿Para qué lo vamos a dar vuelta? ¿Para qué lo vamos a dar vuelta? Digamos, después me parece que podemos empezar a pensar en otros términos. Todos ustedes deben haber visto pacientes que tuvieron 4 o 5 sesiones de prono a lo largo de su evolución. Digamos, yo estoy convencido de que estuvo mal ponerlos en supino. Digamos, que lo que esto denuncia es que los pusimos en supino demasiado temprano y que a lo mejor tendrían que haber estado una semana en prono. Digamos, después podemos discutir si vamos a generar lesiones o no, si vamos a generar decúbitos y todas estas cuestiones, y qué cuidados tiene, y si tenemos alguna evidencia para decir lo que decimos. Pero me parece que si un paciente estuvo 3 veces en prono,
debió haber estado una sola mucho más larga. Digamos, y que lo que motivó que lo volviéramos a poner en prono es el empeoramiento de la situación inicial, que usualmente termina estando peor de lo que podría haber estado. Digamos, debemos generar injuria que podríamos haber evitado. ¿En qué paciente hay que hacer esto? No sé, no tengo ni idea. Digamos, es muy difícil predecir qué paciente va a deteriorarse como para tener que volver a poner en prono y cuál debe requerir un ciclo de prono más largo. Pero lo que sí es seguro, que si a los pacientes los estamos poniendo en supino y después los tenemos que volver a poner en prono, nos equivocamos en ponerlos en supino. Es bastante obvio, me parece, ¿no? Digamos, sea un error forzado o no forzado, sea algo que pudimos haber evitado o no. Pero claramente nos equivocamos en ponerlos en supino. Era un paciente que tenía que seguir en prono. Ustedes, Gastón, tienen un protocolo muy estricto, ¿no? De cuidados de la cara y de evitar las lesiones de los pacientes en prono. Creo que lo tienen muy protocolizado, ¿no? Hay bastante trabajo alrededor de eso, pero me parece, Vani, que de todos modos se trata de ser cuidadoso y nada más que esto. Y se trata de evitar algunos errores grotescos. Digamos, el otro día me contaron de un paciente que vino con lesión de los dos plexos braquiales y probablemente no vuelva a levantar los brazos porque se descuidan en esto. Hay pacientes que han tenido perforaciones de los globos oculares porque han estado 2 días en prono con los globos oculares apoyados en la almohada. Entonces, bueno, hay que tener algunos cuidados claramente para que las cosas funcionen y no generar más daño, pero mi sensación es que el prono es en sí una maniobra muy inocua. En prono se puede cambiar vías, en prono se pueden hacer un montón de cosas que no requieren pasar al paciente a supino. ¿Está bien? Sobre todo si uno tiene la suerte de poder tener un control ecográfico para poner un acceso venoso en el cuello o cosas por el estilo, difícilmente uno tenga que cambiar una vía. Y hasta se ha postulado ponerla en la vena poplitea, una vía central en los pacientes en prono. Hay opciones, pero me parece que lo que manda es saber si el paciente está en condiciones de volver a supino o no. Y si no está en condiciones de volver a supino, casi en cualquier escenario, volver a supino va a representar generar algún problema adicional. Bueno, en eso también hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque en esto también vemos que la salida de la ventilación mecánica controlada y con bloqueo neuromuscular y la vuelta al supino, también en algunos casos de la misma mano, conllevan asumir riesgos, ¿no? Es claro que el paciente desde la oxigenación no va a volver a su estatus basal, o sea que vamos a tener un paciente que posiblemente empeore la oxigenación cuando lo supinamos o cuando le traslademos la carga de trabajo respiratorio, cuando le suspendamos el bloqueo y lo dejemos respirar. Entonces, me parece que hay que ser cuidadoso también porque en esto otra vez arranca otro círculo en el cual despierto al paciente, encuentro alguna sincronía, difícil de adaptarlo, la primera herramienta es bloquearlo, porque es la herramienta que aparece como más fácil de implementar. Me parece que en algún punto hay que tratar de no ser tan... el trabajo de Guérin y de Papazian llegaron con 2 criterios claros que son los 150 de PAFI. Entonces muchas veces hoy tenemos menos de 150 de PAFI y todo paciente que tiene unos 150 es plausible de sufrir bloqueo y prono. Entonces en cualquier momento de su estadía de ventilación mecánica termina pronado o bloqueado con la justificación, no, pero tenía menos de 150 de PAFI. Y muchas veces estos pacientes los terminamos sacando el respirador con menos de 150 de PAFI. Hoy yo he comenzado el winning con pacientes con 150 de PAFI. Y hemos tenido éxito con esos pacientes también. Entonces, me parece que hay que ser un poco cuidadosos con analizar en qué estadio de la enfermedad estamos. Hay pacientes que el deterioro o el impacto clínico de la enfermedad le va a generar un nuevo basal. Entonces, ahí vamos a tener que evaluar nuevamente la relación entre carga y capacidad y si su nueva realidad es esta, bueno, tratar de salir del respirador con lo que tengamos también, ¿no? Porque si no vamos a entrar en un círculo que no salimos nunca. Sí, esto iremos aprendiendo también, ¿sabes? No, me parece que todo esto es muy nuevo y me parece que incluso hay una de las primeras preguntas que decía alguien que no estaba de acuerdo en que esto fuera distrés por lo que ya charlamos. Probablemente tenga aspectos diferenciales que tengamos que considerar y probablemente tengamos que
que mirar con cuidado esos aspectos diferenciales y ver si no podemos optimizar las cosas y tener una aproximación un poco diferente a la que tenemos habitualmente. Lo que sí me parece es que tenemos que utilizar lo mejor que tengamos a mano, y lo mejor que tengamos a mano tiene que ver esencialmente con la prudencia. Ninguna conducta así intempestiva es probable que lleve a algo bueno, y creo que tenemos que pensar 2 veces y hacer una. ¿No? Como los buenos carpinteros que miden 2 veces y cortan una, nosotros tenemos que pensar 2 veces y hacer una. Esto, ya hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia como para permitirnos en estos pacientes tan graves seguir equivocándonos por apresurarnos. Bueno, algo claro, me parece que tu presentación, más allá de que me pareció genial, me parece que fue simple, y la simpleza tiene que ver con esto, con que repasaste conceptos que tenés más que leído y estudiado a lo largo de todos tus años de terapia intensiva, pero digo que tampoco te pusiste creativo de alguna manera en querer generar un experimento mágico que genere una mejoría o que nos pueda dar herramientas mágicas que cambien los resultados. Digo, está claro que hacer bien lo que sabemos hacer y lo que tiene evidencia es lo que más peso va a tener sobre el resultado clínico. Entonces, limitarnos un poco de alguna manera, ¿no?, a tratar de hacer de la mejor manera posible lo que mejor sabemos y lo que más evidencia tiene. Hay acá algunas preguntas en relación a Prono. Hay una que quiero retomar. Arnaldo, cuando te parezca que tenemos que cortar, nos avisás, porque ya estamos pasados en tiempo. Yo me puedo quedar toda la noche, pero estás muteado, Arnaldo. Son 20:47. Me parece que hagamos una última pregunta y seguimos seguramente en la mesa redonda. Vamos a tener un montón de estas discusiones. Vamos a anotarlo, sí, hay una alimentación ahí, de esta paciente. Sí, la verdad que es difícil cortar muy bien a Arnaldo y Gastón, porque yo vieron como arranco y no paro nunca. Hay 187 preguntas, las quiero responder todas, estoy así. Pero no, bueno, perfecto, estamos en más que... No, pero hay algunos temas, se preguntan bastante sobre traqueostomía, momento de la traqueostomía, si tal vez hacerlos más precoz y priorizar el prono y dilatar la traqueostomía, o hacer las dos cosas al mismo tiempo, si en pos de pro de mantener el driving pressure, que sacrifican, si BT o PIP, si tienen que elegir, bueno, hay varias cosas así. Pero bueno, creo que... La charlamos con Alejandro Brun sí, el jueves que viene. Sí. Sí, yo creo que ha sido una sesión tremendamente gratificante. Todos nos hemos ido enriquecidos. Muchísimo. Y nos encontramos el jueves que viene. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos el jueves que viene con 2 grandes amigos de Chile que han también tenido una pandemia catastrófica y que realmente la han pasado muy mal también. Bueno, gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.